Hola, este es el video de Química Esencial número 36 y hablaremos de la ley de velocidad. Anteriormente ya hemos hablado de las reacciones y de cómo su velocidad puede cambiar. Por ejemplo, esta es la reacción de la descomposición del amoníaco. Tenemos amoníaco que se separa en hidrógeno y nitrógeno gaseoso. Y esta es una reacción que ocurre a velocidad constante. Es decir, si tenemos una concentración alta o baja de amoníaco, la cantidad que se consume es constante y la velocidad no cambia. Pero si tenemos dióxido de nitrógeno que se separa en óxido nítrico y oxígeno, tendremos algo diferente. Miren, cuando hay mucho dióxido de nitrógeno, la reacción ocurre rápidamente, pero después ya no tanto. Ahora, si solamente observamos las ecuaciones químicas balanceadas, no hay forma de saber qué tan rápido ocurren, y eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando estudiamos la ley de velocidad. Entonces, la ley de velocidad se refiere a la cantidad de reactivos que se consumen en una reacción, así que no tenemos que preocuparnos por los productos. Y esta es la ecuación. La velocidad de una reacción es igual a K, la constante de velocidad, por la concentración del reactivo, en este caso de A, elevada a la potencia m, y esa potencia es la que nos dirá el orden de la reacción. Nosotros hablaremos de tres tipos de reacciones: orden cero, primer orden y segundo orden. ¿Y cómo se verá una gráfica de orden cero? Bueno, si elevamos algo a la potencia 0, será igual a 1. Entonces, si esto es igual a 1, nos queda que la velocidad es igual a K, la constante de velocidad. Pero si analizamos una reacción de primer orden, entonces esto está elevado a la primera potencia y por lo tanto la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de A. Y obtendremos esta curva. Observen que al principio la reacción ocurre rápidamente, pero después la velocidad de reacción disminuye. Y bueno, finalmente, si tenemos una reacción de segundo orden, la velocidad es igual a K por la concentración de A al cuadrado, y podemos ver que entre más reactivo tengamos, la reacción será más rápida. Y algo muy importante. Todo esto lo tienen que determinar experimentalmente. No podemos simplemente observar una ecuación química y saber cuál es la velocidad de esa reacción. ¿Y qué pasa si tenemos más de un reactivo? Bueno, la ley de velocidad se sigue aplicando y nos queda así. Velocidad es igual a K, la constante de velocidad, por la concentración de A elevada a la potencia m por la concentración de B elevada a la potencia n. Entonces, cada uno de los reactivos puede tener una reacción de orden diferente. Y si queremos conocer el orden total de la reacción, simplemente sumamos los valores. Entonces, les enseñaré cómo usar los datos para saber cuál es el orden de una reacción. Vamos a ver. En una reacción de orden cero, este es el ejemplo que les di al principio, la descomposición de amoníaco en hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. Para este caso, la velocidad es igual a K, así que no importa qué tanto amoníaco tengamos, la reacción ocurrirá a la misma velocidad. Ahora, si analizamos los datos, imaginen que hicimos 3 experimentos en los que modificamos la concentración de A y obtuvimos que la velocidad es siempre la misma. Entonces, si al analizar los datos obtenemos una velocidad constante, podemos decir que es una reacción de orden cero. ¿Y cómo podríamos saberlo si solo tuviéramos la gráfica? Bueno, para conocer la velocidad simplemente necesitamos calcular la pendiente de la recta. Si calculan la pendiente aquí y aquí, se darán cuenta de que es la misma, y si graficamos la velocidad contra el tiempo, obtendremos una línea recta. Pero ahora, si tenemos una reacción de primer orden, esta es la descomposición de peróxido de hidrógeno. Ahora la velocidad es igual a K por la concentración de A, y así es como se ve la gráfica. Y bueno, suponiendo que nuevamente hicimos 3 experimentos en los que modificamos la concentración de A, podemos ver que al duplicar la concentración se duplica la velocidad. Igual aquí, al duplicar la concentración se duplicó la velocidad.
Y si ahora calculamos las pendientes, al principio tenemos una pendiente pronunciada, pero al final no tanto. Y si graficamos la velocidad contra el tiempo, obtenemos una línea recta que va descendiendo con el tiempo. Ahora, otra forma de saber esto es calculando el logaritmo natural de la concentración, y de esa forma también obtendremos una línea recta como esta. Lo mejor de eso es que la pendiente de esa línea nos dirá cuál es el valor de la constante de velocidad k. Y finalmente, si analizamos una reacción de segundo orden, sabemos que irá todavía más rápido. Y la velocidad es igual a k por la concentración al cuadrado. Entonces, si comparamos los experimentos en donde teníamos una concentración de 0.1 y 0.2, parece que la velocidad se duplicó, pero no se dejen engañar, en realidad se eleva al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Y si graficamos la velocidad contra el tiempo, obtenemos una curva como esta. Al principio, la pendiente nos indica que la reacción va muy rápido. Pero, ¿cómo calculamos la pendiente de esta línea curva? Bueno, necesitamos graficar la inversa de la concentración contra el tiempo. Así obtenemos una línea recta que se relaciona con k. Ahora veamos el caso en el que necesitamos conocer el orden total de la reacción. Como les decía, si tenemos más de un reactivo, puede que cada uno tenga un orden diferente. Entonces, primero analicemos los datos. Si observamos las concentraciones de A, podemos ver que en los primeros dos experimentos se mantiene constante. Pero veamos qué pasó con B. Bueno, podemos ver que aumentó la concentración de B, pero la velocidad no cambió. Por lo tanto, sabemos que B participa en una reacción de orden 0. Y ahora analicemos el caso en el que B es igual. Miren, aquí y aquí no cambia. Y si analizamos A, podemos ver que se duplica la concentración de A del experimento 1 al 3. Y si analizamos la velocidad, podemos ver que se eleva al cuadrado. Así que para este caso, la velocidad es igual a k por la concentración de A al cuadrado. Es de segundo orden. Por B, que ya dijimos que es de orden 0, y como esto es igual a 1, podemos conocer el orden total de la reacción. Y bueno, ahora me gustaría darles un problema. ¿Pueden descubrir cuál es el orden total de esta reacción? Pausen el video, inténtenlo y escriban su respuesta en la descripción. Ahora supongamos que tenemos todos estos datos y no queremos analizar los puntos, solo queremos conocer el orden de la reacción rápidamente. Hay una forma muy fácil de hacer esto. Miren, supongamos que esta es la concentración de nuestro reactivo y simplemente podemos graficar la concentración contra el tiempo, es decir, todos estos datos van en el eje X y estos en el eje Y, y después podemos graficar el logaritmo natural de la concentración contra el tiempo. Y finalmente, graficamos la inversa de la concentración contra el tiempo, y donde obtengamos una línea recta, sabremos cuál es el orden de la reacción, ya sea orden 0, primer orden o segundo orden. Un ejemplo de esto en el laboratorio de química es la descomposición del cristal violeta, también conocido como violeta de genciana. Al principio es morado, pero cuando lo mezclamos con hidróxido obtenemos una solución transparente y lo que podemos hacer es usar un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro mide la absorbancia, es decir, la cantidad de luz que es absorbida por un compuesto. Y podemos graficar la absorbancia contra el tiempo, después el logaritmo natural de la absorbancia contra el tiempo y después la inversa de la absorbancia contra el tiempo. La absorbancia en realidad nos dice qué tanto cristal violeta hay presente. Entre más tengamos, más luz es absorbida y así podemos saber cuál de estas gráficas genera una línea recta. Y así podremos conocer el valor de k. Entonces, ¿lo aprendieron? Aprendieron a analizar los datos de la concentración contra el tiempo para determinar la ley de velocidad para una reacción de orden 0, primer y segundo orden. Espero que les sirva.